Hola hermanos de Chile y del extranjero. Nuevamente Axel de Chile para hablar en esta ocasión por quinta vez en una charla, una prédica sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos al acercarse las elecciones de presidente, cuyo título lleva, es una serie, creo que van a ser como 8 o 10, Batalla ideológica en USA será decisiva en definir el destino de la humanidad. Un momentito, permítanme. Así, está haciendo mucho frío, pero a la vez hay golpes de calor, como con los cambios climáticos que están sucediendo. Entonces, hay golpes de calor. Eh, Haciendo un resumen, hemos en las 49, 50, 51 y 52 prédicas, después de 5 meses de receso que hice por asuntos de campesinos, de los trabajos de invierno que son muy duros, he vuelto nuevamente a las prédicas. Sé que tengo pocos seguidores, casi ninguno. Bueno, lo importante es entregar este mensaje que Dios me ha pedido que entregue y cumplirle a Dios. Dios hará correr esto como reguero de pólvora en tiempos de la gran tribulación. Quizás no ahora. Para mí es mejor no tener seguidores hasta que me vaya a este planeta, porque viene la persecución y todos los que tienen seguidores van a ser perseguidos. Pero quizás, como yo creo, todo esto que hoy día vale hongo, mañana va a valer oro, porque no importa quién lo diga, si lo digo yo, lo dice un exitoso, lo importante es lo que contiene. Si contiene verdades, si contiene asuntos que nunca habían sido revelados, va a haber interés con el tiempo. Y esto va a pasar colado, y las tinieblas no lo va a poder frenar, pensando que como las tinieblas son megalómanas, todo aquello que no tiene éxito no es peligroso, esto va a pasar colado y va a poder actuar y va a salvar muchas vidas. Batalla ideológica en Estados Unidos, la batalla ideológica que se está dando especialmente por las elecciones, será decisiva en definir el destino de la humanidad. Bueno, la batalla ideológica viene hace tiempo. Las elecciones son solamente el coronamiento de... Se decide quién manda, pero muchas veces el que lo ponen en la Casa Blanca no es el que manda, sino que el que tiene más fuerza y poder. Hay una batalla encarnizada en todo Estados Unidos entre dos moralidades, vamos a repetir esta parte, en pugna, y son irreconciliables. Los que han colocado su fundamento en las ideas judeocristianas de la Biblia versus los que han puesto su fundamento en las ideas progresistas, anarquistas, ateas, que propicia la Agenda 2030 de la ONU, y esta batalla en realidad se ha extendido al resto del mundo. Perfecto. La Agenda de la ONU 2030 es el manifiesto del diablo, el manifiesto del anticristo. Todo lo que ella dice es lo contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, hemos estado haciendo un análisis de todo lo que le prepararon a Trump para dejarlo desfinanciado, encarcelarlo, presentarlo como un monstruo público, como un degenerado, como un mitómano, como un misómano, como una persona que odia a los homosexuales, a las lesbianas, que odia un racista, un clasista, etc. Todo lo malo, la prensa oficial vendida al poder oscuro lo presentan. Y desgraciadamente el público no tiene el contrapeso, digamos, la otra visión. La otra visión la están haciendo miles de youtubers pequeños que están diciendo la verdad, pero que son cancelados en las redes. Normalmente le están bajando las publicaciones, etcétera. A mí no me la bajan porque no tengo seguidores, y eso es bueno para mí.
todo agente secreto es bueno que nadie sepa que es agente secreto. Todo comando es bueno que nadie sepa que es comando. Entonces, todo esto es muy interesante lo que estamos hablando, ¿cierto? Esta es una secuencia. Ustedes tienen que escuchar esta secuencia desde la 49, que estamos hablando sobre esta guerra ideológica, ¿cierto? De los que ponen su base moral en la idea judeocristiana y los que ponen su base moral o inmoral en las ideas progresistas, anarquistas, ateas, contrarias. Entonces tenemos esta guerra en Estados Unidos y en todos los países. Todo esto es muy interesante. Cada vez que yo me disponía en las manos de Dios, me negaba a mí mismo de pecar, o sea, hacer lo que me gusta, pero que va contra las normas divinas, sucedía que al final de un día todo lo que era contrario a Trump se le diluía en la nada al otro día. Estaba hablando ya este es el número 53. La 52 hablé que empecé a ver la gloria de Dios después que Dios me explicó, con un ejemplo muy largo que no lo voy a volver a explicar acá, por qué él tenía que hacer un montón de operaciones para desestabilizar y mandar al suelo las obras infructuosas del diablo. ¿Por qué unos menos, los que eran menos, podían más que los que eran más? ¿Por qué los menos pudieron robarse una elección donde los más ganaron? Porque los menos tenían más poder. Hemos dicho que la élite norteamericana, el pantano, como le dicen, el pantano, dicen las personas que salen del pantano, dicen los americanos, la élite norteamericana tenía enormes tentáculos que los unían a la élite europea. Entonces, esta élite norteamericana y esta élite europea representan el poder del anticristo en la tierra. Y estas dos élites forcejeaban tremendamente para que Trump, un outsider que los pilló mal parados en la primera elección del 2016, los sorprendió, ellos se confiaron. El 2020 ya le hicieron la guerra total, con muchas cosas que cuando uno las habla dirían que es como teorías conspirativas. Y para tirarlo al suelo y sacarlo trataron de hacer como quien dice, un golpe de Estado, no lo pudieron. Luego finalmente le robaron las elecciones de 2020. Y ahora pretenden hacer lo mismo en el 2024. Entonces, cuando yo me dispuse a orar, aún cayéndome y volviéndome a levantar, expliqué que Dios es el que marca la cancha, la Biblia que marca la cancha, lo que es pecado, lo que es santidad, lo que es inmoral y lo que es moral. La Biblia es la que marca la cancha, no la marco yo, no la marca nadie, la Biblia la marca. Entonces, cuando uno se dispone para orar y se niega de lo que le gusta, pero a Dios lo considera pecado, comienzan a haber milagros tremendos. Y yo empecé a ver la gloria de Dios cuando Dios me explicó a mí que tenía que hacer muchas operaciones subterráneas que yo no las veía para que hubiese un remate, porque yo le pedía un remate. Yo estuve muchos meses orando y finalmente me vino la desmoralización, lógicamente. Cuando uno ora y no hay resultado, viene la desmoralización. Muchos profetas se desmoralizaron, le pasó a Elías. Elías se desmoralizó cuando la reina Jezabel lo prometió que lo iba a matar. Huyó, le dio una depresión fulminante. El profeta Jonás se desmoralizó cuando Dios no destruyó a Nínive. Nínive, la ciudad sanguinaria de los asirios. Claro, porque esa ciudad se arrepintió. Entonces Dios le explicó, pero él quería ver ese remate. A Dios me pide a mí, y están muchos orando, yo no los conozco a ellos, pero sé que hay muchos orando, eh, para que sea entronizado Trump en un segundo periodo. Ahora, ¿cómo vi la gloria de Dios? Lo vengo explicando en la 52, y esta es la 53, como acabo de decir. Todo esto es muy interesante. Cada vez que yo me ponía en las manos de Dios, me negaba a mí mismo de pecar, o sea, hacer lo que me gusta, que es pecado, pero que me gusta a mí, pero va contra las normas divinas. Sucedía que al final de un día todo lo que era contrario a Trump se diluía en la nada al otro día.
Lo que quiero explicar es lo siguiente. A Trump en un momento le tenía la soga al cuello. Lo iban a financiar totalmente. Le estaban poniendo una multa de 400 millones y ¿cómo podríamos decir? Con un interés diario que era tan rápido que en pocas, 2 o 3 semanas alcanzó los 500 millones de multas. O sea, un tipo que tiene 4 mil millones de dólares, 500 millones de dólares en buen ladrillo. Es como para tumbarlo. En Nueva York le iban a confiscar la Torre de Trump y muchas cosas de él. Entonces, hay muchos hoteles que tienen Nueva York. Y, y no lo lograron. Y todo empezaba a cambiar. Todo parecía malo en la mañana para Trump y en la tarde todo se daba vuelta. Yo empecé a ver la gloria de Dios. Cualquiera no, puede que nadie me crea. Puede que nadie diga, no, si ese es producto de la imaginación, no, si ese es producto de la casualidad, lo que quieran. Pero yo para mí comprobé eso y todos los que estaban orando seguramente comprobaron para sí. Los que realmente fueron mandados por Dios a orar. Entonces, los soldados de élite de un ejército. Ahora, vamos a leer, yo ya estaba dando algunos ejemplos que se dieron vuelta en el día. Desgraciadamente no puedo repetir todo, entonces ¿para qué escribo? Por eso le digo, lo que yo predico no es una prédica aislada, es un todo. Si usted quiere conocer lo que yo predico, es un todo, es una enseñanza constante. Tiene que partir de la uno, y no es que uno quiera que escuchen todas las prédicas, es que en este caso, estoy mostrando la importancia de esta elección. Dice, se diluía todo en un día, ¿cierto? En la tarde ya se diluía lo que le tenían listo a Trump, como la horca lista para ponerse al cuello. Biden comisionó a Merrick Garland, lo hemos dicho varias veces en los otros escritos, fiscal general de USA. Es el fiscal que está por sobre todos los estados norteamericanos. El fiscal general, el que manda, el hombre más importante de la justicia norteamericana. Merrick Garland. Fue comisionado por Biden para ir en la casa de Trump, armar todos los juicios con los que iban a tumbar a Trump. Ese era el objetivo principal. Todo lo demás era pura pantalla. Pantalla, pantalla, pantalla y pantalla. Este sujeto trajo de Europa, ya lo explicamos, a Jack Smith. Caso Documentos Secretos de Mar-a-Lago, Florida. Fue uno de los... Este sujeto llamado Jack Smith, que fue traído de Europa, se hizo cargo de 2 juicios. Él era un fiscal acusador, ¿cierto? Que acusaba a Trump del juicio Caso Documentos Secretos de Mar-a-Lago, Florida, donde se decía que Trump como presidente había desclasificado ciertos documentos que ponían en peligro al país, los tenía en forma desordenada, y etcétera, etcétera, etcétera. Y además se decía que bueno, lo que pasa es que infiltraron un tipo ahí que trabajaba como empleado, y él fue a contar que estaban todos los documentos en caja. Mentira. Un infiltrado del Partido Demócrata que partió para dar el golpe noticioso. Salió la noticia, Trump tiene todo votado, es un peligro público, etcétera, etcétera. Cualquiera puede leerlos, cualquiera puede... Entonces, estamos viendo cómo se dieron vuelta estos casos. Caso Documentos Secretos de Mar-a-Lago, Florida, y caso Ataque al Capitolio de Washington. Yo ya analicé todo el caso de los documentos de secreto de Mar-a-Lago, Florida, cómo se le deshizo en poco tiempo a Jack Smith, el fiscal que había levantado Merrick Garland, el fiscal general de todos Estados Unidos, para noquear a Trump. Se le deshizo en sus manos y se lo paró la jueza superior de Florida, Aileen Cannon, que la había nombrado eh, justamente Trump, una jueza muy joven y muy inteligente. Ese caso se desestimó y quedó pendiente para después de las elecciones, cosa que no cumplía con el objetivo de los demócratas, que era tumbar a Trump antes de sacarlo de la boleta, antes de las elecciones. Entonces, el segundo caso que tenía Jack Smith es ataque al Capitolio en Washington, que lo han llevado como 3 veces a impeachment. O sea, se lo llevaron a impeachment a Trump
y no pudieron, cuando era presidente, no pudieron tumbarlo. Se lo trataron de llevar nuevamente cuando era vicepresidente y alguien dijo, no, pues no se puede. Trataron de votar el Senado y dije, no, esto es ilegal. Solo los impeachment son para presidente y no vicepresidente. Como falló ese segundo impeachment, inmediatamente esto pasó a una justicia como ordinaria, ¿cierto? Donde se acusaba a Trump de haber hecho un acto, podríamos decir, de traición a la patria, si lo querían acusar de cualquier, de lo más, ojalá que lo pudieran fusilar, sacárselo adelante, porque era peligroso. El pantano, como dice el norteamericano, que equivale al establishment, o equivale, digamos, a la élite oscura, a la élite satanista. Esa élite oscura y satanista eh, no le gustaba. Usted sabe que desde que está Biden ya 3 años, se han perdido como 30.000 niños que llegaron solos. ¿Qué madre manda sola a los niños por la selva del Darién, de Panamá? Y hay varias conexiones para llegar a la selva del Darién, en todos estos países centroamericanos cerca de México. Luego México, y los niños llegaron solos. Lo más probable que eran niños que los había pescado las mafias. Y las mafias los estaban trayendo a esos niños de diferentes lugares porque esos niños son vendidos para tráfico de órganos, para ser violados o para ser sacrificados en sacrificios humanos satánicos. Por lo tanto, esos 30.000 niños desaparecidos no fueron las madres los que lo mandaron, sino las mafias que lo llevaron para allá y venían de diferentes partes del mundo. Están desaparecidos. No se sabe cuál es. Para los que digan que estas son teorías conspirativas, no son teorías conspirativas. El agente Tully, que usted lo puede ver en las redes sociales, que vive en España, de la ex Unión Soviética, que la ex Unión Soviética no creía en nada, eran todos ateos, cuando entre Nixon y el Papa y todos destruyen a la Unión Soviética a través de las radios y toda la propaganda que tiraron para destruir a la Unión Soviética, y aparecieron todos estos reformadores que transformaron a la Unión Soviética en un país prácticamente capitalista. Luego llegó Putin, que también era un agente de la KGB y se hizo cargo, y me lo manda con mano de hierro, y que tiene más bien ideas zaristas. Pero Tully cuenta una historia increíble. Tully es un ex agente de la KGB que vive en España. Vive en España y cuenta que cuando se acabó la Unión Soviética, todas las élites occidentales fueron como quien dice, a robarse todo lo de Rusia para llevárselo a Occidente, porque prácticamente no tenían defensa. Y de alguna forma se produjo una defensa porque le transformaron el gobierno cierto, que ya no tenía éxito el gobierno, al menos habían tenido un éxito el gobierno, digamos, de la Unión Soviética en cuanto a los viajes espaciales y en cuanto a las armas atómicas. En eso había tenido éxito, no un éxito social, toda la gente estaba empobrecida, no el éxito occidental, porque realmente el éxito occidental proviene de la libertad y todas esas cosas. Y, y Tully dice que muchos agentes secretos de Rusia, ex KGB y ex Unión Soviética, los lanzaron a África para que se fueran para allá y se murieran de hambre porque ya no les pagaron sueldo. Y dice él que incluso se pusieron de acuerdo rusos con norteamericanos y la élite europea para dejarlos morir de hambre. Y cuenta Tully que los americanos tenían sus satélites, ellos tenían los ojos, todo, o sea, eran muy observadores. Y África es tierra de nadie. Dice que él tuvo como, no sé si tuvo 5 o 10 años en África, y hay un país que es más grande que toda Europa, no sé si Uganda, cualquiera, vio llegar aviones para llevarse niños chicos de África, guaguitas de 4 o 5 años, se los llevaban para sacrificarlos, para disectarlos para órganos, para trasplante de órganos, o para violarlos. Y eso lo está contando, lo cuenta
un agente secreto de la KGB que no son personas creyentes en Dios en general, porque toda esta gente era atea, pero él lo vio con sus ojos. Puedo decir que todas estas cosas que, cuando uno habla de estas cosas que parecen como de otro mundo, que parecen como teorías conspirativas, esa es la verdad. La película, eh, creo que se llamaba Sonido de Libertad, la callaron, que cuenta la historia de personas que están tratando de salvar a esos niños que se los llevan la élite oscura para hacer todo eso, todo eso. Ahora, vamos entonces con estos cambios bruscos que se produjeron cuando atrás lo tenían con la soga al cuello y luego se deshacían todos a través de la oración no mía, sino que de muchos que estábamos orando, que fuimos comisionados para eso. Vamos a eso. Bueno, estamos hablando de ataque al Capitolio de Washington, el primero, ya expliqué que vamos a dejar los asuntos de Mar-a-Lago, ¿cierto? Porque ya lo expliqué cómo se desarmó. A la anterior, hasta la 52. Y hay muchos soldados de élite del mundo comisionados por Dios para orar por USA. Un momentito. Perdón. Vamos a empezar a marcar acá porque me empiezo a perder. Yo no tengo muy buena vista, entre comillas. Tengo pésima vista. Para USA. Para orar por USA. Hasta ahí llegué. Es que me quiero tomar un poquito de casito. Está haciendo un frío fuerte. Pero en la cabeza no tengo frío. Eso es lo curioso. Bueno, hizo que Dios, estos soldados, hizo que Dios interviniera y el caso se vino a pique. Término náutico que corresponde a un barco que se hunde. En el caso del ataque al Capitolio a Washington, de la avenida Pensilvania, la avenida Pensilvania es la avenida donde está el Capitolio, donde yo tuve el honor, sin nunca haber ido a Estados Unidos, de ver la llegada de las personas desde la mañana hasta que se dio el mensaje de Trump vivo y en directo a través de canales de youtubers, de estos pequeños, porque los otros canales no lo transmitieron, no les dieron importancia, sino que después lo transmitieron cortado y arreglado como a ellos les gustaba, mostrando las cosas que yo quería mostrar, todo cambiado. Pero yo lo vi en vivo y en directo y la mayoría de las personas que llegaban de diferentes partes de Estados Unidos, que venían de los campesinos, muchos del centro de Estados Unidos, donde son todos muchos creyentes de iglesias antiguas como presbiteriana, anglicana, luterana, que son gente, si bien es cierto, no tienen tanta fe, pero tienen moral, tienen una moralidad que tiene que ver con la Biblia. No tienen esa cosa que tiene uno que tiene un contacto con Dios, que tiene una fe. Por eso uno es levantado para orar, por objetivos difíciles. Ellos son más bien ya una vida, podemos decir, una vida moral. Buscan la Biblia, buscan la familia, los valores eternos que son la familia, la Biblia, el país, el amor al país, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos, el orden, las fuerzas armadas, las fuerzas de orden, la libertad, la libertad de culto, ¿cómo se llama? Eh, tener, digamos, asuntos privados, digamos, que poder tener, digamos, un terreno que sea de él y no del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente llegaba y mucha gente había muchos locutores ahí que le iba haciendo preguntas, decía, nosotros estamos preocupados porque el país está siendo tomado por gente que tiene ideas totalmente contrarias a la Biblia, etcétera, etcétera, violenta, etcétera, etcétera. Y eso era la verdad. No había gente, sí había grupos neonazis, siempre los hay, pero la mayoría, la gran mayoría, eran gente que creía en la Biblia, que se basaba en la Biblia y que estaba preocupada por su país. Yo lo doy testimonio, yo estuve viendo todo eso en vivo y en directo. Entonces, esa se llama la Avenida Pensilvania, donde está el Capitolio. Hay que explicar muchos detalles al principio. 2 meses después de la elección del 2020, cuando se hicieron las 2020, noviembre, o sea, como en enero, a los 2 meses recién,
cuando los estados ratificaron a Biden como presidente. Mire qué curioso, el país más avanzado del mundo tiene la elección más engorrosa del mundo. En todos nuestros países sudamericanos y en muchos países europeos, en la noche ya se sabe quién ganó. Y ya muchas veces, solamente cuando la elección está muy reñida, podría no saberse. Al otro día, una cosa así ya se podría definir. O, pero en este país norteamericano tiene las elecciones más engorrosas. ¿Y por qué las tiene? Porque los demócratas se han encargado de hacerlas engorrosas para perpetuarse en el gobierno. Para perpetuarse, nunca va a salir de ahí. Cuando los estados ratificaron a Biden como presidente, 2 meses después que se produjeron la elección presencial, porque ya estaban votando 2 meses antes, en las elecciones que se llamaban por correo. Los llamados por los demócratas supremacistas blancos, así le llaman los demócratas a los seguidores de Trump. Los seguidores de Trump se reunieron desde temprana frente al Capitolio. De hecho, hace 3 días antes que se hiciera esta reunión, se empezaron a comunicar ellos a través de la internet. Y por eso que fueron infiltrados por Antifa, un grupo revoltoso de izquierda, que los llevó al Capitolio, hizo cosas que no servían para nada, porque se ve gente subiendo para arriba unos barrotes que nunca los cortaron, y que además que son sumamente gruesos, no llevan, subían y subían, no llegan a ninguna parte, porque no tienen tras, salvo que cortaran los barrotes, ¿no? Pero si cortan los barrotes, esos lugares muchos son muy altos, son ventanas altas. ¿Y para qué cortar los barrotes cuando los guardias mismos ahí le abrieron las puertas de par en par? Todo esto es un simple señuelo para hacer caer a Trump y acusarlo de que estaba tratando de hacer un golpe de Estado. Entonces, se reúnen desde temprano frente al Capitolio en la avenida Pensilvania o en Washington y escuchan el discurso de Trump que les dice: el robo de las elecciones produce mucha ira. Yo lo escuché. El robo de las elecciones produce mucha ira. Pero debemos marchar en paz al Capitolio en una protesta pacífica. Tenía conciencia Trump y todos los que estábamos orando de que había sido robado, podríamos decir, descaradamente. Pero nada se podía hacer ante el poder que tenía esa gente. La élite norteamericana, formada por los demócratas, oscura, está íntimamente ligada con la élite europea, que también es poderosa. Y de ahí viene el anticristo, de la élite europea. Como ya sabemos, la multitud fue infiltrada por dirigentes del grupo de revoltosos de izquierda Antifa, no por Black Lives Matter, que la vida de los negros tampoco también importa, porque en general esos son puros personas de raza negra, de piel oscura, que se habrían notado, digamos, en medio de los supremacistas blancos, como ellos dicen, que son mucha gente blanca. Pero hay de todo. Quienes coordinados con las guardias del Capitolio, o sea, los antifas coordinados con los guardias del Capitolio, que les abrieron las puertas a la muchedumbre, cualquiera que lo vio en directo, los youtubers, no en las películas editadas, los grandes canales vendidos al poder oscuro, quien lo vio ahí se dio cuenta perfectamente que los guardias le abrieron las puertas de par en par. Y mucha gente entró, se sacó fotos, recorrió, conoció el Capitolio y luego se fue. Salvo una que mataron, aquí lo vamos a contar. La verdad es que la única muerta real fue Ashley Babbitt. Escuche bien, Ashley Babbitt. Siendo muy joven, una jovencita de tener unos 25 años como máximo, veterana de la guerra de Irak. Hay una mampara de vidrio cerrada, aunque muchos están entrando por el lado, porque los guardias le habían abierto otras partes, y no se veía movimiento de guardia así como para hacer resistencia, sino que todos entraron y aparecen los locos corriendo dentro que eran guardias y disparan y rompen la mampara y matan a Ashley Babbitt, con doble T, Babbitt. Simpatizante de Trump, veterana de guerra de la guerra de Irak. Un asesinato neto, jamás investigado, jamás nombrado por la prensa. ¿Usted cree que todas estas cosas que yo le hablo son teorías conspirativas? Usted las puede comprobar.
están los nombres, están todas las cosas, pero jamás lo muestra la prensa vendida a el comunismo, a los poderes ateos, a los poderes del anticristo. Jamás lo muestra. Por eso que la cancha está muy hacia un lado. Solamente se está mostrando una pura visión, la otra no se muestra. Eso es injusto, se está cancelando la otra. Por eso hay miles de youtubers que tienen pensamientos cristianos que están luchando contra esto. Hay una guerra que usted no la ve. Hay una guerra que usted ni siquiera... Usted solamente escucha las noticias oficiales y no se da cuenta de lo que está sucediendo aquí. Entonces Ashley Babbitt fue asesinada y su asesinato nunca ha sido investigado. ¿Qué fue asesinada sin haber entrado al Capitolio? No, simplemente miró a través de una mampara que tenía vidrio y la mataron al dispararle al vidrio, la bala también la mató a ella. Entonces, ¿le abrieron las puertas a la muchedumbre? Sí, se la abrieron. La verdad es que la única muerta fue Ashley Babbitt, que fue asesinada sin haber entrado al Capitolio, pues observaba detrás del vidrio de una mampara. Esta fue asesinada a mansalva por los guardias, por los pocos. Fueron dos guardias que salieron corriendo y uno disparó. No sé si dispararon los dos o al menos vi uno que disparó. Que después de haber abierto las puertas invitar a las protestantes a pasar, se fueron estos guardias hacia el interior primero. No sé si estos fueron los mismos que salieron corriendo después del edificio y que no alcanzaron a pasar la mampara, sino que mataron a Ashley. Y yo creo que la mataron para después decir que había muchos puertos más. Ya. Entonces, la mataron a quemarropa, quebrando el vidrio de la mampara, matando a esta, el militar murió instantáneamente. Lo vi, pues la transmisión de la protesta fue pública y por muchas horas. Yo lo vi en canales de YouTube. Este asesinato vil nunca ha sido investigado, ni ningún canal lo nombra. Eso es lo terrible. Ningún canal lo nombra. Aquí, en este mundo, hoy día se está haciendo vista gorda a muchas cosas. Y hay muchos que se ríen de estas prédicas que hago yo. Hay muchos que se ríen y dicen que no soy especialista en nada, que hablo de cosas que no sé. Yo les estoy mostrando puntos de vista que nadie se los muestra. Téngalo usted en cuenta. Usted lo puede investigar. Usted puede investigar el nombre de Ashley Babbitt, que fue asesinada impunemente. Nunca ha sido investigada ni ningún canal canalla de USA, ni siquiera la ha nombrado. Pasado algunos meses, estoy contando yo ahora cómo fue este acto que yo vi, y después voy a hablar de la acusación actual, porque se le hicieron muchas acusaciones atrás que no pudieron vencerlo. Entonces, se le intentó hacerle un impeachment a Trump, primero, cuando era presidente el 2020. Desgraciadamente, no hubo acuerdo en el Senado desgraciadamente para los demócratas, para que lo sacaran, porque el impeachment lo podían haber sacado por, por haber hecho una revolución, por haber hecho no sé, por haber complotado contra el gobierno, etcétera, contra el gobierno que había sido elegido, según ellos, legítimamente, que el de Biden, que no era legítimo. Pero después se le trató de hacer otro, como digo, y ese no se puede porque alguien se acordó por ahí de que solamente los presidentes. Y finalmente dice, cuando Trump era presidente y no expresidente, ahora desde el 2022 hasta esta parte, sin mucha propaganda, jueces demócratas encargaron, dicen que casi 1000, perdón. Ha habido un asunto que se ha hecho sin casi propaganda, y esta es, los seguidores de Trump, que eran miles que llegaron. Yo escuché a muchos, porque yo estuve 8 horas mirando eso. Yo escuché muchas opiniones, de todo tipo. Había gente que decía, esto es el colmo, ya, cómo nos robaron, tenemos que luchar, cómo es posible, etcétera. Porque cualquier persona que vote y se da cuenta que la robaron, como le robaron a Bolsonaro también, Lula le robó a Bolsonaro
abiertamente, se indigna. Y entonces, esta gente, ¿qué pasó con esta gente? Casi en silencio, sin que la prensa oficial de todos los canales hablen, fueron metiendo a la cárcel a los jóvenes seguidores de Trump y los tienen en Guantánamo, para que usted sepa. Hace 3 años, porque lo del Capitolio fue casi inmediatamente, todavía no había tomado posesión Biden del gobierno, ya han pasado 3 años de su gobierno. Y tienen a los jóvenes, son 1.500 que los han tomado y los tienen en Guantánamo, seguidores de Trump, que entraron al Capitolio. Dicho sea de paso, la gente entró pasivamente al Capitolio, se sacó fotos, luego se fueron. Dicen que muchos jóvenes acusados de entrar al Capitolio los tienen meses en Guantánamo encarcelados sin avanzar su juicio. Estados Unidos, qué horrible. Estados Unidos que hace creer a todos y que los periodistas demócratas, los periodistas de todos los canales más importantes, hacen creer que Estados Unidos es el policía del mundo limpio que puede juzgar a Venezuela. No la puede juzgar a Venezuela. No estoy de acuerdo con Maduro, pero Estados Unidos no tiene moral. Porque, más bien dicho, los demócratas no tienen moral. Porque tienen 1.500 jóvenes en Guantánamo sin juicio. Ya han pasado 3 años. Pero después pasaron cosas. O sea, todo es según cómo calienta el sol. Según como les convenga lo que estaban haciendo. Los tuvieron sin juicio un tiempo largo. Para que, como quien dice, los vamos a tener en remojo, los vamos a tener para que se asusten y nunca más sigan a Trump. O para que lo acusen falsamente, por último, para salvar el pellejo, para salvarse ellos. Entonces, pasemos esta hojita para acá. Para acá. Y sigamos con la otra. Bueno, hace unos 5 meses atrás, antes que Jack Smith fuera por Trump en la causa como fiscal acusador, que se llama Ataque al Capitolio, una jueza demócrata, la cual creo que ahí digamos, me equivoqué al no anotar su nombre, no lo pude averiguar, no es que no lo pude, no tengo tiempo, porque yo también soy campesino, me dedico a otras cosas. Saca una sentencia acusando a 12, si no me equivoco, 12 colaboradores de los más cercanos a Trump, de ser junto a Trump instigadores en la toma del Capitolio. Bueno, ahora estamos hablando de personas importantes del gobierno de Trump. Giuliani, Power, que era la jueza militar. Son 12 colaboradores que una jueza de tendencia demócrata los saca a esos 12 y dice, estos 12 están acusados juntos con Trump de ser instigadores de esta rebelión que hubo en el Capitolio. Estos 12 también lanzaron discursos incendiarios y no les pone nombre, sino que les pone como una cara y un signo de interrogación para que ellos mismos se identificaran. Al cabo, le da como 3 semanas y solo se identifica Power, porque parece que Power tenía problemas económicos y ella va y declara, nadie sabe lo que declaró, si se declaró contra Trump o qué cosa. La cosa es que se sabe que todos aquellos que declaraban contra Trump prácticamente quedan sin culpa, porque ellos van por Trump, no van por los otros, pero necesitan eso. Ahora, Giuliani no se inculpó, ninguno de los otros, ninguno ni siquiera yo podría considerar a Power, la abogada militar que tenía Trump ahí, del ejército, que era una traidora. Creo que tenía problemas. E incluso Trump dice que él entiende la situación de ella, que ella no puede, porque esta gente los desfinanciaba totalmente, le quitaba todos los bienes, además de encarcelarlos. Entonces, no tenía ella. De hecho, Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, que se hizo famoso por cero, tolerancia cero, el que la hace la paga, como lo dice Milei, aquí en Argentina, todo delincuente que hace algo la paga. Se acabó la fiesta. Bueno, Giuliani hacía lo mismo allá. Giuliani le quitaron el título en Nueva York. Le pasaron una multa
no sé si de 30 o 40 millones de dólares que no los tiene. Y a todos los han tratado, finalmente la jueza a las 3 semanas que le dio, como no se identificaron ella, la cara apareció ahora dibujada, la foto de los colaboradores, ya tenía el nombre y apellido. Entonces, la jueza no los nombra en el juicio, quedan estos acusados en incógnitos, un signo incógnito, con el fin de que ellos voluntariamente se den por aludidos. Y si cooperan, les serán más favorables las penas. Prácticamente se las hacían desaparecer. En realidad, lo que esta jueza quería es que estos ex colaboradores traicionaran a Trump y lo inculparan como nadie reaccionó. La jueza, tras esperar, claro, reaccionó no Colin Powell, sino Colin Powell sino que tiene otro nombre la jueza, es una jueza mujer, la Powell, una mujer muy alta. Como nadie reacciona, la jueza, tras esperar algún tiempo, hace público los 12 nombres de los acusados. Solo Power se presenta y declara, pero lo que ella declara es secreto de sumario. Están dentro de los 12 acusados el ex alcalde de Nueva York, Giuliani. Le han tirado una multa abusiva de 148 millones de dólares, tremenda cantidad, por lo del Capitolio. Ya. Pasado un tiempo, mire lo que pasa. Estamos hablando ahora de los colaboradores del gobierno de Trump y que algunos hicieron discursos ese día del Capitolio. Fueron los discursos preliminares, porque casi todas las reuniones de Trump comparten sus discursos con muchos otros. Y a Trump, como quien dice, llega el coronamiento cuando está el fervor, que no dista mucho de los discursos de los demás. Ahora, vemos, entonces, dice, que pasado un tiempo, otro juez demócrata, harán unos 4 meses atrás, saca las primeras sentencias de quienes, de los jóvenes, esos 1.500 jóvenes que estaban en Guantánamo hace 3 años sin juicio, que cuando le hacen una pregunta, me acuerdo al tirano de Nicaragua, ¿cierto? Ortega, le dicen, y él dice, bueno, ¿y qué me acusa Estados Unidos a mí cuando tiene esos jóvenes trampistas hace 3 años que los tienen en Guantánamo sin juicio? ¿Con qué cara me viene a acusar a mí de tirano si ellos también? Y pues tenía razón. Será muy tirano Ortega, pero tiene razón. Estados Unidos ya no puede ser el policía del mundo porque no tiene moral, porque ya no es el país que Dios entregó. Cierto que siempre existieron las mafias, ¿cierto? Pero en general había una moral cristiana, había una moral en base a la Biblia. Llegaron ahí mucha gente que se basaba en la Biblia. Ahora ya no. Bueno, están quedando los que han sido robados, digamos, de las elecciones. Pasado un tiempo, otra vez, otro juez demócrata hará unos 4 meses atrás, saca las primeras sentencias contra los seguidores de Trump, los jóvenes. En el Capitolio, ya a todos estos jóvenes se les da, no todos los 1.500, sino que unos pocos, no sé cuál es la cantidad, pero son unas sentencias tan duras que permanecerán por largo tiempo y los secarán en la cárcel. En primer lugar, le va a producir terror a los otros que están ahí. Pero se les promete que si declaran contra Trump prácticamente los liberarán. Vemos entonces que tanto la sentencia a los 12 colaboradores más cercanos a Trump, los del gobierno, ¿cierto? A Giuliani, a Power, etc., como a los jóvenes seguidores de Trump, fueron muy duras. Pero si declaraban contra Trump, prácticamente eran inculpados. Todo lo narrado era el escenario al cual le faltaba culpar el último ingrediente. Todo lo narrado era el escenario al cual le faltaba el último ingrediente. Disculpe, vamos a acercar un poquito más. El último ingrediente. El juicio de Jack Smith
para inculpar a Trump como instigador de la toma del Capitolio. Ya Trump había dicho, es increíble la maldad de estos demócratas y lo que le han hecho a estos pobres jóvenes seguidores míos. Los están secando, encarcelados en Guantánamo. Mire, cuando destruyeron la ciudad de Chicago, los Black Lives Matter y los antifas que son de izquierda, revoltosos de izquierda, nadie dijo nada. Kamala Harris se caracterizó por sacar gente de las cárceles, como abogado, sacar gente de las cárceles porque es abogado. Ella fue abogado en California. Se caracterizó por financiar en la policía en California de tal forma que reinaron toda la delincuencia, ya que la policía no tenía, fue desfinanciada, etc. Y sin embargo, a los seguidores de Trump no les dieron con la misma, no los midieron con la misma vara. Lo estaban secando en la cárcel en Guantánamo, siguen secando. Pero mientras Smith luchaba contra la jueza Aileen Cannon, que le empezó a echar abajo todo el asunto de Mar-a-Lagos, de los papeles secretos de Mar-a-Lagos, y estaba pendiente este juicio, ¿cierto? Todavía, como quien dice, en remojo, estaba tranquilito el juicio del Capitolio, no empezaba porque tenía dos causas, entonces es difícil que un juez se pueda dedicar a las dos causas al mismo tiempo. Estaba viendo si podía noquear a Trump a través de los documentos de Mar-a-Lagos, que ya vimos cómo se desarmó gracias a la oración. Mientras él luchaba contra la jueza Aileen Cannon, que le hundió el barco, le destrozó el caso de documentos secretos de Mar-a-Lago en Florida, el caso de la toma del Capitolio no avanzaba, era lógico. Él tenía uno, si lo tumbaba Trump, ¿para qué iba a sacar el otro? Y si lo sacaba, ya iba a ser en despoblado. Iba a pampear, como se dice aquí en Chile, despoblado, porque ya Trump ya iba a quedar como prácticamente, si lo tumban en uno, ya lo tumban en el otro. Uno, porque el juez Juan Merchán de Nueva York, estamos hablando de otro caso, el de Nueva York, en el caso compra de silencio de la actriz porno Stormy Daniel, obligaba a Trump a estar horas presenciales en ese juicio con prohibición de salir de la sala y de emitir declaraciones. Mientras esto sucedía, lloraba y otros que Dios le comisionó también. Los jueces de la Corte Suprema de USA, con mayoría de creencias judeo-cristianas y minoría demócrata, comenzaron a activarse. Cuidado, comenzaron a activarse. Estos jueces que no habían abierto la boca, observaban todas estas injusticias que le estaban cometiendo a Trump. Observaban. Pero pues comenzaron a activarse. Se pusieron nerviosos, viendo tantos jóvenes encarcelados injustamente, con el único propósito de inculpar a Trump. Y nunca salían las penas, y cuando salieron para algunos, eran tan severas que estos jueces de la Suprema decidieron intervenir, de la Suprema de todos Estados Unidos, de todos los estados, decidieron intervenir a favor de los jóvenes encarcelados. Como digo, no sé el nombre de la jueza que fue trabajando en silencio con estos jóvenes, inculpándolos y todo, sin que la prensa hablara nada, porque todos se ponen de acuerdo, todo un poder de acuerdo, los famosos. Ahí están metidos todo el jet set, los famosos de Hollywood, los famosos de futbolistas famosos, basquetbolistas famosos, deportistas famosos, no sé, médicos, cirujanos estéticos famosos, toda esta gente son todos cortados por el mismo paquete. Periodistas famosos, cadenas famosas, etc. Todo contra Trump, todo contra Trump. Un odio recalcitrante, un odio terrible contra aquella persona que Dios quiere poner en el trono de Norteamérica para hacerla superior, porque si no los enemigos se lo van a comer a Estados Unidos. Para volver por los 4 años más, para que los cristianos puedan prepararse para el rapto. Pero ellos no entienden en ninguna de esas cosas. A ellos les gusta hablar de otras cosas, les gusta hablar de las operaciones de los Trump, les gusta hablar de cada cosa que van inventando. Para algunos eran tan severas, estos jueces de la Suprema decidieron intervenir a favor de los jóvenes encarcelados, los jóvenes seguidores de Trump. Y mientras Smith luchaba contra la jueza Cannon por lo de Mar-a-Lago sin que él se diera cuenta, estos jueces de la Suprema le empezaron
a hundir el barco en el juicio del Capitolio. Si quieren tocar el juicio, se lo empezaron a hundir. ¿Y cómo? Hicieron de la siguiente manera. Los de la Suprema llamaron simplemente a conversar a la jueza que había encarcelado en Guantánamo a más de 1.500 jóvenes seguidores de Trump. Y por lo del Capitolio. Los de la Suprema, dentro de las preguntas y observaciones que le hicieron a la jueza demócrata que encarceló a los seguidores de Trump, fueron las siguientes. ¿En qué te basaste tú para dar a tantos jóvenes penas tan parejas y duras? La jueza comenzó a argumentar. Yo la escuché, una jueza que hablaba sumamente rápido, muy segura de sí misma, pero los jueces de la Suprema le empezaron a desmoronar cada uno de sus argumentos. Y la seguridad se le empezó a ir, empezó a desaparecer. Y los de la Suprema a contraargumentar, mientras la jueza hablaba. ¿Cómo que todos son del mismo grado de culpabilidad? ¿Acaso no habían algunos más incisivos que otros? ¿Acaso todos actuaron con violencia? ¿Acaso muchos de ellos no solo se dejaron llevar por los otros? ¿No existían esos que se dejaron llevar por curiosidad? ¿Acaso muchos solo entraron por curiosidad y pacíficamente al Capitolio? La malvada prensa oficial americana, toda de corte izquierdista, nada dice de esto. Yo quiero que usted entienda una vez por todas. A usted le muestran una parte de la película. Porque la palabra dice claramente, la Biblia dice, todo el mundo está bajo el maligno. Esto es lo que quiero entender, que parece como de otro mundo, parece como una idea de locura, que significa que gran parte del mundo está bajo fascinación demoníaca porque no puede entender que hay otra verdad, una verdad que están negando, que es la verdad en sí. Valga la redundancia, esa es la verdad. Y a usted le están tratando de meter una mentira y de hacerlo comulgar con ruedas de carreta con algo que es arreglado para llevarlo a usted a creer que es mejor una tiranía diabólica, y la ve como democracia usted. Usted la ve como democracia, pero aquí no está viendo democracia en el mundo, se está viendo una pura visión. Ya vemos que todas las, no sé, que todas lo que le llaman plataformas de internet, digamos, están cancelando a los cristianos. Y lo están llamando a ellos como si fueran los extremistas. O sea, todos los que amamos a la familia somos extremistas. Todos los que amamos a que un hombre y una mujer y los hijos, sea la familia, somos extremistas, que es lo natural. Todos los que amamos al país somos extremistas. Todos los que amamos a las fuerzas de orden porque nos permiten vivir en paz somos extremistas. Todos los que amamos que a los delincuentes estén en su lugar y no se les, digamos, no se les ayude, sino que simplemente se les tenga en su lugar, estos somos extremistas nosotros. Han dado vuelta a la tortilla. Entonces empezaron a comentar todas estas cosas. Nada dice esto, la prensa izquierdista, la prensa oficial. Qué triste y a la vez qué cínico es creerse aún Estados Unidos el policía del mundo, criticando a los países donde se roban las elecciones. Qué triste, ¿cierto? Qué cinismo. Ellos son los más hábiles ladrones, criticando a los que protestan por la injusticia, y ellos son los que llevan el estandarte de lo injusto. Qué triste es que el Dios de la Biblia hizo de USA el país paladín de la libertad, porque abrazaron los padres abrazaron de alguna forma, aunque muchos dicen que fueron masones, pero de alguna forma abrazaron los principios cristianos. Hubieron mezclas raras, claro que hay mezclas. Llegaron las mafias a Estados Unidos,
Las mafias siempre estuvieron ahí, con sus negocios sucios de mujeres, de droga, de alcohol, de la extorsión y todo, estuvieron. Pero mucha gente, la gran mayoría, buscó la vida moral, la vida de trabajo, del esfuerzo, etcétera, etcétera. Qué triste es que Dios de la Biblia hizo de USA el país paladín de la libertad, la justicia, la moralidad, que emana de la misma Biblia y los preceptos de Dios. Y esta nación llegó a ser poderosa, temida por todos, y hoy es solo una triste sombra, un esperpento de lo que fue. Ya nadie le teme, ya nadie le respeta. Dios la eligió para ser aliado del pueblo escogido de Israel, pero pronto USA será destruido bajo juicio de Dios por haber dado la espalda a sus preceptos. Dicen que antes una pregunta de un periodista americana al dictador Ortega, ya se lo dije. El señor Ortega le dijo, ¿de qué injusticia me habla usted? Preocúpese de los 1.500 jóvenes que tienen seguidores de Trump hace 3 años ahí sin juicio. Ustedes son tan injustos como nosotros. Bien, hemos terminado. Gracias, hermanos. Esta es la 53.